Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de Gran Bretaña durante el periodo de entreguerras. Gran Bretaña es una monarquía parlamentaria. El poder legislativo reside en la Cámara de Comunes y en la Cámara de Lores. Los miembros de la Cámara de Comunes son elegidos por sufragio universal cada 5 años. Los miembros de la Cámara de Lores no se eligen mediante elecciones dividiéndose según su derecho a formar parte de la Cámara de Lores espirituales y Lores temporales. Los lores espirituales son 26 obispos elegidos por su prestigio y dilatada carrera eclesiástica, dentro de la Iglesia anglicana. Los lores temporales conforman el resto, siendo la mayoría miembros con derecho vitalicio, no hereditario, nombrados por la reina o rey de Inglaterra con el asesoramiento del primer ministro. La función legislativa más importante de la Cámara de Lores es analizar y revisar los proyectos de ley de la Cámara de Comunes. Pero normalmente esta Cámara no puede evitar que una legislación propuesta se convierta finalmente en ley si los comunes insisten en que así sea. El poder ejecutivo lo tiene el primer ministro y el Consejo de Ministros. El primer ministro y su gabinete necesitan la confianza y el apoyo de la Cámara de Comunes para gobernar y mantenerse en el poder. El primer ministro puede ser cesado por la Cámara de Comunes a través de una moción de censura, o si pierde una moción de confianza. El rey o la reina de Inglaterra siempre ocupan la jefatura del Estado, pero sus funciones son meramente representativas. Gran Bretaña tenía un estado de bienestar bastante desarrollado a comienzos del siglo XX. La educación era gratuita y obligatoria para todos los niños de entre 5 y 12 años, desde que se aprobó la Ley de Educación Primaria de 1870. En 1906, con la Ley de Compensación Laboral, se fija la indemnización que un trabajador puede recuperar de un empleador en caso de accidente laboral. En 1908, la Ley de Pensiones de Vejez de 1908 introdujo pensiones para los mayores de 70 años. Se les pagaba 5 chelines a la semana. En 1909 se aprueba la Ley de Bolsas de Trabajo. Con esta ley se crearon bolsas de trabajo para ayudar a los desempleados a encontrar trabajo, proporcionando centros donde un gran número de empleadores y desempleados podían publicar puestos de trabajo y solicitarlos respectivamente. En 1910, con la Ley de Accidentes Mineros, se dispuso la disponibilidad de tratamientos de primeros auxilios, trabajos de rescate y precauciones contra incendios en las minas, y ese mismo año se estableció una Junta de Carreteras Central para financiar mejoras en las condiciones de las carreteras, una medida necesaria debido al nuevo tráfico rodado. En 1911 se aprobó la Ley del Seguro Nacional. Era una ley que preveía un plan de seguro nacional con prestaciones médicas. Todos los trabajadores que ganaran menos de 160 libras esterlinas al año tenían que pagar 4 peniques semanales al plan. El empleador pagaba 3 peniques y los impuestos generales pagaban 2 peniques. Según la ley, los trabajadores podrían tomar licencia por enfermedad y recibir un pago de 10 chelines a la semana durante las primeras 13 semanas y 5 chelines a la semana durante las siguientes 13 semanas. Los trabajadores también obtuvieron acceso a tratamientos gratuitos para la tuberculosis y otras enfermedades. Debido a la presión del gremio de mujeres cooperativas, la Ley del Seguro Nacional proporcionó prestaciones de maternidad. Aunque el Plan del Seguro Nacional de Salud no tenía una cobertura universal, fue sin embargo de gran beneficio para la mayoría de los británicos. El plan salvaguardó la salud y convirtió a Gran Bretaña en una nación más en forma, al tiempo que contribuyó en gran medida a acostumbrar a los asalariados a la atención médica. Los médicos se beneficiaron del plan ya que proporcionó a la mayoría de ellos unos ingresos más elevados y fiables, y dio lugar a un aumento en el número de médicos.
podría decirse que el Plan de Seguro Nacional de Salud allanó el camino para el eventual establecimiento de un Servicio Nacional de Salud más completo y universal, que se estableció en Gran Bretaña en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. El 14 de diciembre de 1918 se celebran elecciones generales en Gran Bretaña. Son las primeras que se celebran tras la aprobación de la Ley de Representación del Pueblo de 1918, que establecía el sufragio universal masculino para todos los hombres mayores de 21 años y el sufragio censitario para las mujeres mayores de 30 años que tenían cierto nivel de patrimonio. El sufragio universal para todas las mujeres mayores de 21 años no se consiguió en Gran Bretaña hasta 1928. La participación en las elecciones de 1918 fue del 57,2%. El Partido Conservador ganó las elecciones con 332 escaños. El Partido Laborista de centroizquierda quedó en segundo lugar en número de votos, logrando 57 escaños. La coalición liberal del primer ministro David Lloyd George quedó en tercer lugar en número de votos, logrando 127 escaños. Otra facción del Partido Liberal, liderada por Herbert Henry Asquith, quedó en cuarto lugar, obteniendo 36 escaños. El Partido Nacionalista Independentista Irlandés Sinn Féin quedó en quinto lugar con 73 escaños. Tras las elecciones se formó un gobierno de coalición entre el Partido Conservador y los miembros del Partido Liberal, que eran partidarios del primer ministro David Lloyd George, que continuó como primer ministro hasta 1922. En 1920 se aprobó la Ley de Seguro de Desempleo. Esta ley creó el sistema de pagos de subsidios de desempleo semanales en efectivo a los trabajadores desempleados. Dos problemas dominaban la política de Gran Bretaña a comienzos de los años 20, la situación de Irlanda y la crisis económica. Sin embargo, a partir de 1920, la división de Irlanda en dos partes y luego el reconocimiento a finales de 1921 del Estado Libre Irlandés proporcionaron una solución al problema. En el campo económico, el número de desempleados alcanza su punto máximo en 1921, con 2.700.000 desempleados. Nunca bajará de 1 millón. En esta situación, a pesar de las grandes huelgas que se producen en 1921, los sindicatos deben retroceder progresivamente, mientras los conservadores abandonan la coalición y dejan de apoyar al primer ministro Lloyd George en 1922, lo que provoca que se convoquen elecciones para ese mismo año. El 22 de noviembre de 1922 tienen lugar las elecciones con una participación del 73%. El Partido Conservador gana las elecciones, consiguiendo la mayoría absoluta con 344 escaños. En segundo lugar quedó el Partido Laborista con 142 escaños. Los liberales, liderados por Herbert Henry Asquith, logran 62 escaños, quedando en tercera posición. Los liberales, liderados por el primer ministro David Lloyd George, quedan en cuarta posición. Tras las elecciones se forma un gobierno del Partido Conservador, ya que tenía mayoría absoluta, con Bonar Love como primer ministro. Bonar Love tuvo que dejar el gobierno por un cáncer de esófago en mayo de 1923, muriendo en el mes de octubre de ese mismo año. Le sustituyó Stanley Baldwin, miembro también del Partido Conservador, que convocó elecciones ese mismo año. El 6 de diciembre de 1923 tuvieron lugar las elecciones, con una participación del 71,1%. El Partido Conservador ganó las elecciones, pero perdió 86 escaños, perdiendo por lo tanto la mayoría absoluta. En segundo lugar quedó el Partido Laborista con 191 escaños, ganando 49. En tercer lugar quedó el Partido Liberal, con 158 escaños, que se presentó unido
en estas elecciones, bajo el liderazgo de Herbert Henry Asquith. Tras las elecciones, en enero de 1924 se formó el primer gobierno laborista de la historia de Gran Bretaña, formado además exclusivamente por miembros del Partido Laborista, con Ramsay MacDonald como primer ministro y con apoyo externo del Partido Liberal. Los liberales retiraron su apoyo en la Cámara de Comunes al gobierno laborista, que tuvo que convocar elecciones ya que estaban en minoría. El 24 de octubre de 1924 se celebraron las elecciones, con un 77% de participación. La victoria fue para el Partido Conservador, que sacó 412 escaños, consiguiendo así otra vez recuperar la mayoría absoluta. El Partido Laborista quedó en segundo lugar con 151 escaños, y en tercer lugar quedó el Partido Liberal con 40 escaños. Tras estas elecciones, el conservador Stanley Baldwin volvió a ser primer ministro y formó un gobierno formado exclusivamente por miembros del Partido Conservador, que duró hasta 1929. La alineación de la libra con el patrón oro en 1925 acentuó la deflación. En 1926, a pesar de una huelga general, los trabajadores tuvieron que aceptar recortes salariales, y en 1927 el gobierno tomó medidas para ilegalizar el derecho a la huelga. En 1928 se aprobó la ley que amplió el sufragio al otorgar a las mujeres igualdad electoral con los hombres. Otorgó el voto a todas las mujeres mayores de 21 años, independientemente de su patrimonio. El 30 de mayo de 1929 se celebraron elecciones generales en Gran Bretaña, las primeras donde todas las mujeres mayores de 21 años pudieron votar. La participación fue del 76,3%. El Partido Laborista ganó las elecciones con 287 escaños, pero no consiguió la mayoría absoluta. En segundo lugar quedó el Partido Conservador con 260 escaños. En tercer lugar quedó el Partido Liberal con 59 escaños. Tras las elecciones, los laboristas llegaron a un acuerdo con el Partido Liberal, pudiendo formar un gobierno. Se formó un gobierno donde Ramsay MacDonald volvió a ser primer ministro, y todos los miembros del gobierno eran del Partido Laborista, teniendo apoyo externo del Partido Liberal. Debido a la fuerte crisis económica producida por la Gran Depresión de 1929, el gobierno de Ramsay MacDonald tuvo que hacer muchos recortes sociales y subir los impuestos. Su gobierno recortó la prestación de desempleo, lo que provocó que su propio partido, el Partido Laborista, dejara de apoyarlo. En agosto de 1931 se formó un gobierno de unidad nacional, con miembros del Partido Liberal y Conservador ocupando varios ministerios, con Ramsay MacDonald como primer ministro, pero sin la participación del Partido Laborista. Tras ser presionado por el Partido Conservador, Ramsay MacDonald convoca elecciones en 1931. Ramsay MacDonald fue expulsado del Partido Laborista y creó su propio partido para presentarse a las elecciones de 1931, de Organización Laborista Nacional. El 27 de octubre de 1931 se celebraron las elecciones con una participación del 76,4%. El Partido Conservador ganó las elecciones por mayoría absoluta con 473 escaños. El Partido Laborista quedó en segundo lugar con 52 escaños. El Partido Liberal quedó tercero con 33 escaños. El Partido Liberal Nacional, un nuevo partido creado por antiguos miembros del Partido Liberal que defendían el libre mercado y estaban en contra del proteccionismo, quedó cuarto en número de votos y sacó 35 escaños. En quinto lugar quedó el partido del primer ministro Ramsay MacDonald con 13 escaños. Ramsay MacDonald continuó como primer ministro, formando el segundo gobierno de unidad nacional, con miembros del Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Nacional Liberal y miembros de su propio partido, la Organización Laborista Nacional.
El Partido Liberal abandonó esta coalición de gobierno en 1932. En junio de 1935 MacDonald dimitió y fue sustituido como primer ministro por el conservador Stanley Baldwin, que regresó al poder. Stanley Baldwin convoca elecciones ese mismo año, las últimas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Las elecciones se celebran el 14 de noviembre de 1935, con una participación del 71,1%. El Partido Conservador ganó las elecciones con mayoría absoluta, con 386 escaños. En segundo lugar quedó el Partido Laborista con 154 escaños. En tercer lugar en número de votos quedó el Partido Liberal, con 21 escaños. En cuarto lugar queda el Partido Nacional Liberal, con 33 escaños, pero con menos votos que el Partido Liberal. En quinto lugar queda la Organización Laborista Nacional, con 8 escaños. Tras las elecciones se formó un gobierno de coalición entre los partidos Conservador, Organización Laborista Nacional y Partido Nacional Liberal, con el conservador Stanley Baldwin como primer ministro. En mayo de 1937 Baldwin dimitió y fue sustituido como primer ministro por Neville Chamberlain, miembro también del Partido Conservador. El gobierno de Neville Chamberlain siguió una política de búsqueda de la paz, que le llevó a participar decisivamente en la celebración de los Acuerdos de Múnich en 1938. Pero Gran Bretaña y Francia garantizaron las fronteras de Polonia. La violación de estos acuerdos por parte de Hitler llevó a la guerra en septiembre de 1939 a un país unánime pero mal preparado militar y diplomáticamente. En materia económica, el PIB per cápita aumentó un 15% entre 1918 y 1939 en Gran Bretaña. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.